Es sabido que los tratamientos paliativos dan un cierto bienestar, pero no solucionan nada. Es necesario muchas veces ir más profundo, ir a la raíz de los problemas. Y esto lo tenía bien claro nuestro Señor Jesucristo cuando los fariseos fueron a plantearle la cuestión sobre el divorcio según la ley mosaica, porque Cristo no quiso entrar justamente en esa discusión, podemos decir, de casuística, de ciertas circunstancias, sino que se fue a la raíz del problema, y por eso 2 veces en la misma respuesta les habla de que al principio Dios no creó al hombre y a la mujer para que se divorciaran. 2 veces Cristo habla de ese retorno al principio, al plan original de Dios estropeado por el pecado. Digo esto porque es evidente que la familia, que la sociedad está en crisis, pero también es muy real que la mayoría de los diagnósticos o soluciones que se plantean muchas veces son paliativas. Y son muy pocos los diagnósticos profundos, son muy pocas las voces que se alzan para hablar de la raíz de los problemas de la sociedad y de la familia. Considero que una de las pocas voces que se ha alzado siempre con muchísima claridad es la de los santos padres, el magisterio de la Iglesia, que desde hace más de un siglo que vienen diciendo que la familia está en crisis porque hay una crisis en el matrimonio. La crisis de la sociedad, la crisis de la familia, son efectos entonces de una crisis en la institución matrimonial. La anticultura o la cultura de la muerte han logrado como nublar la mente y el corazón de los hombres y de las mujeres, y ya no se sabe realmente, no se conoce lo que es el matrimonio, no se conoce para qué Dios instituyó el matrimonio, y por eso no se cumple con su misión, que justamente es la de edificar la iglesia y la sociedad. Un poco el planteo que quiero hacer es que cuando uno ve una fisura en la pared o ve una fisura en el techo, sospecha que el problema está en el fundamento, está en los cimientos. Y la crisis entonces de la sociedad y la crisis de la familia está en el fundamento que es el matrimonio. Podemos decir que entonces esa crisis familiar es una crisis de la vocación matrimonial porque no se vive y no se conoce el matrimonio como una vocación, es decir, como una misión, como un plan de Dios a realizar. Y la sociedad depende de la familia, y la familia depende del matrimonio, y el matrimonio depende de que los cónyuges realmente quieran vivir una vocación matrimonial. Por eso, la intención de esta exposición es presentar justamente el matrimonio como una vocación, porque considero que en el redescubrimiento del matrimonio como vocación, como llamado, está el principio de la solución a muchos de los problemas que se dan en la familia y en la sociedad. Y aunque estamos dentro de una iglesia y el auditorio que escucha es cristiano, conviene aclarar que la mayoría de las cosas que voy a decir no son estrictamente cuestiones de fe, sino que vamos a tratar de exponer lo que es la doctrina sobre el matrimonio según la razón, es decir, con lo que el hombre puede conocer con su inteligencia. Y también veremos
ya lo que es propiamente el sacramento del matrimonio, que sí, ciertamente es una cuestión ya de fe. Pero por eso remarcaba un autor como el matrimonio está en el centro de la batalla entre Dios y el príncipe de este mundo, entre Dios y el mal, porque es una realidad que es divino-humana. Y directamente muchas veces las realidades totalmente divinas, el mundo ni las entiende, ni les importa. Pero el matrimonio, como también es muy humano, a la vez que divino, sí que está como en el ojo de la tormenta, está en el centro del problema. Y por eso al mundo también le importa, y por eso lo ataca. Para comenzar, entonces, tenemos que plantearnos qué entendemos por vocación, ¿no? Esta es la pregunta, ¿qué es la vocación? Y para esto tenemos que remontarnos, sin entrar en demasiadas reflexiones filosóficas, pero hay que remontarse a la noción de Dios como creador, como providente y como gobernador del universo, ¿no? Es decir, Dios ha llamado al universo a la existencia, lo ha ordenado según su sabiduría, lo dirige según su providencia y lo gobierna, todo con un plan, todo ordenado para su mayor gloria, para la felicidad y para la perfección de todas y cada una de las criaturas. Pero en este gobierno del mundo hay que destacar que Dios a algunos seres, los seres irracionales, los gobierna de un modo necesario, es decir, los ordena a un fin sin que ellos lo conozcan, ¿no? Es el caso de todos los seres que no tienen conocimiento propiamente, como ser las plantas, como ser las piedras, como ser los animales, que están dirigidos por la inteligencia de Dios, cada uno a hacer lo que le toca hacer, ¿no? Obedecen de un modo necesario, no pueden de ningún modo no obedecer al plan de Dios. En cambio, en la creación hay otras criaturas, las criaturas racionales, dígase los ángeles y los hombres, dotadas de inteligencia y voluntad, que Dios no las gobierna de un modo necesario, sino que las gobierna de un modo libre, porque las hizo libres. Y por eso el gobierno de Dios sobre las criaturas libres no se realiza como un mandato que la criatura no pueda de ningún modo resistir, sino que se realiza a modo de propuesta. Se realiza a modo de llamado, a modo de invitación. Dios a las criaturas racionales las dotó de conocimiento y de voluntad para que conozcan su plan y para que lo elijan. Son dos modos distintos de gobernar. Y en este segundo modo, es decir, esta invitación, este llamado que hace Dios a las criaturas racionales a cooperar en su plan, eso es la vocación. Vocación viene del latín de vocare, que es justamente llamado. Es esa invitación de Dios a la criatura libre, que es persona, que tiene la dignidad de persona, a cooperar en su obra creadora y redentora. Y por eso explica un autor, el padre Miguel Ángel Fuentes, en toda llamada o vocación hay alguien que llama, uno que es llamado y una razón para la cual es llamado. Quien llama es Dios mismo con amor directo y personal. Es llamado cada uno de nosotros. Existimos porque hemos sido pensados por Dios y además de pensados, queridos y además de queridos, llamados. Llamados de la nada a la existencia y a una existencia concreta. La razón por la que cada uno de nosotros ha sido llamado no es siempre igual, es individual, es irrepetible. Y la tarea esencial de nuestra vida es descubrirlo. Decía el cardenal Newman
Dios me ha creado para que cumpla para Él un determinado servicio. Él me ha asignado una tarea que no ha dado a ninguna otra persona. Yo tengo mi misión. La vocación, entonces, de cada persona humana está íntimamente vinculada con su existencia y, por ende, con la búsqueda y la obtención de la felicidad. Y abarca a toda la persona humana, como un compuesto de alma y cuerpo, de sensibilidad y espiritualidad, con todas las circunstancias que configuran a cada persona. Podemos decir entonces que hay tantas vocaciones como personas, porque cada uno tiene una misión distinta. Sin embargo, por todos tener el mismo origen, por haber sido todos fruto de un amor libre de Dios, podemos hablar de una vocación común de todos los seres humanos, de todas las personas. San Juan Pablo II lo decía muy hermosamente en esa encíclica sobre la familia, Familiaris Consortio. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, llamándolo a la existencia por amor, y lo ha llamado al mismo tiempo para el amor. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. La vocación, entonces, es una invitación de Dios al amor, a un amor como el que recibimos de Él, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo presente, porque esta vocación al amor es el fundamento de toda vocación. Ya sea que después llame Dios a una misión de un modo o de otro, siempre va a llamar a un amor semejante al que Él tiene por los hombres. Dios, entonces, ha llamado al hombre a vivir en comunión de amor y, como dice mismo San Juan Pablo II, la revelación cristiana conoce dos modos específicos de vivir esa vocación al amor: el matrimonio y la virginidad consagrada, ¿no? Entonces vemos que de la vocación común al amor, Dios a unos los llama a vivir la vocación al amor en el matrimonio, mientras que a otros los llama a vivirlo en la virginidad. Y es Dios mismo quien ha instituido, quien ha creado el matrimonio, al llamar a la existencia al hombre, haciéndolo varón y mujer, llamándolos a una comunión y creándolos de un modo complementario, creándolos para que sean una ayuda recíproca y mutua. Es Dios mismo quien ha inscrito en el crear al hombre a su imagen y semejanza esta tendencia a la comunión, y que algunos están llamados a vivir esa comunión en una entrega directa a Dios y otros a vivir esa entrega a Dios a través de la entrega a otro ser humano, ¿no? De allí que el matrimonio es un signo de ese amor entre Dios y los hombres. Y esto se puede ver muy bien en el relato del Génesis sobre la creación del hombre, varón y mujer, con el mandato de que crezcan y se multipliquen. Y ahí se ve el origen divino del matrimonio. Es decir, que Dios, al crear hombre, varón y mujer, los crea con un cierto plan, para algo, para que el hombre y la mujer entren entonces en una comunión de vida y de amor. Comunión de amor y comunión de vida. El mismo Santo Padre San Juan Pablo II explicaba cómo el amor es siempre entrega, es esencialmente entregarse a los demás.
Lejos de ser una inclinación instintiva, el amor es una decisión consciente de ir hacia los demás. Para poder amar de verdad, conviene desprenderse de todas las cosas, sobre todo desprenderse de uno mismo, dar gratuitamente. Esta desposesión de uno mismo es fuente del equilibrio y es el secreto de la felicidad. Dios llama a la persona humana, a la vocación al amor, y el amor es entrega. Y por eso ya vamos como vislumbrando que entonces esa vocación a la comunión de amor es una vocación a una entrega. El amor entonces vivido como una entrega total, para siempre y única, encuentra su realización humana en el matrimonio, ¿no? Es decir, el matrimonio es ese ámbito que creó Dios para que el hombre pueda desarrollar esa vocación al amor haciendo una entrega que sea total, que sea perpetua y que sea única. Por eso vamos a ver que los elementos, lo que llaman los elementos, las propiedades, o sea, las características de lo que es propiamente un matrimonio, no vienen exigidas por una ley extrínseca a los cónyuges. No es la ley de la Iglesia la que dice que es indisoluble, es una exigencia del verdadero amor conyugal. Un amor que no es total, que no es permanente y que no es exclusivo, único, no es amor verdadero, no hay una entrega verdadera. El único lugar que hace posible esta donación total es el matrimonio, decía Juan Pablo II. Es decir, el pacto de amor conyugal o la elección consciente y libre con la que el hombre y la mujer aceptan la comunión íntima de vida y de amor querida por Dios mismo, que solo bajo esta luz manifiesta su verdadero significado. Y por eso dice Santo Padre, la institución matrimonial no es una injerencia indebida de la sociedad, no es que la sociedad se meta a decirle al hombre y a la mujer que tienen que constituir un matrimonio. No es una injerencia indebida de la sociedad o de la autoridad, ni la imposición intrínseca de una forma, sino que es una exigencia interior del pacto de amor conyugal que se confirma públicamente como único y exclusivo para que sea vivida así la plena fidelidad del al Dios creador. Hay un designio de Dios, entonces, que exige, por esta vocación al amor, exige la totalidad, exige la exclusividad, exige la perpetuidad. En el libro del Génesis podemos vislumbrar que la vocación del hombre a entrar en comunión con otra persona, y se puede vislumbrar cuando se habla de esa soledad que tenía Adán. Cuando Dios crea a Adán y hace pasar ante él todos los animales, y Adán no encuentra ninguna ayuda adecuada. No tiene con quién entrar en comunión, porque no son personas los animales. No tiene con quién entrar en comunión. Después de que todos los animales de la tierra pasaron ante Adán para que éste los dominase poniendo ese nombre, Adán experimenta soledad. En ninguno de ellos se encuentra la ayuda semejante. Y señala el Padre Fuentes, la soledad experimentada es, ante todo, una soledad trascendental, es decir, el corazón del hombre que sabe que solo Dios lo puede colmar, un corazón con un anhelo infinito. Dice, pero también es una soledad horizontal, porque el hombre experimenta que necesita el complemento de alguien semejante a él,
como lo expresa el mismo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y justamente la creación de Eva, de la costilla de Adán, más allá del género literario, justamente manifiesta la igualdad de dignidad, la igualdad de personalidad, es decir, que la mujer es tan persona, es tan digna, porque es tomada de lo que es el hombre directamente, o sea, son la misma naturaleza, con la misma dignidad, y más aún, es tomada del costado cercano al corazón. Por eso también, como ya llamando a la comunión de amor que tiene que existir entre el hombre y la mujer. El mismo Padre Fuentes, en un libro sobre el matrimonio cristiano, la natalidad y la anticoncepción, recuerda cómo justamente el Santo Padre Pablo VI, en esa encíclica magistral, Humanae Vitae, decía que el amor conyugal, para ser auténtico, debe ser reflejo del amor divino, ¿no? Porque el hombre ha nacido del amor de Dios. Entonces, para realmente el hombre ser fiel a su vocación, tiene que reflejar el amor de Dios. Porque la vocación al amor brota del amor de Dios. Si el amor humano se diferencia esencialmente del divino, no es amor auténtico. Y ahí recordaba 4 características, que las hemos mencionado ya, de lo que tiene que ser un amor como el amor divino. El amor conyugal, dice, tiene que ser plenamente humano, total, fiel y fecundo. Plenamente humano, en primer lugar. Es decir, tiene que ser un amor que abarque a toda la persona, alma y cuerpo. Por eso, como decía Juan Pablo II, el cuerpo es expresión del alma, ¿no? Y él hablaba del lenguaje del cuerpo. Es al mismo tiempo un amor sensible y espiritual. Es algo distinto de la simple efusión de un instinto. Por eso, hago como un paréntesis, pero cuando muchas veces los dibujos animados presentan familias de animales, están atentando contra esto. Porque los animales no forman familia, porque no existe ningún pacto de amor conyugal. Aunque es cierto que hay animales que por instinto eligen una pareja y se mantienen, tampoco podemos decir fieles, porque no tienen ninguna decisión, pero el instinto los mantiene unidos a esa pareja siempre. Pero no hay pacto conyugal, no hay pacto de amor, no hay decisión libre. Por eso no es una simple fusión del instinto, del sentimiento, porque es principalmente un acto de voluntad. El hombre ama como hombre, el hombre ama de un modo libre, con todo su ser. Y la entrega y vamos a decir, todos los gestos corporales son signos de la entrega y de todas las palabras espirituales que dice, ¿no? Las decisiones de su libertad espiritual se manifiestan en gestos corporales, en gestos físicos. Desde este punto de vista, señala el Padre Fuentes, cualquier recorte de alguna dimensión del ser humano es un terrible enemigo del amor matrimonial. Es decir, un amor puramente espiritual no es amor matrimonial. Dice, un amor, dar afecto, pero no la capacidad de procrear, se está cercenando la entrega, se está cortando algo. No es algo plenamente humano. Igualmente, cuando se retasean los afectos, cuando los esposos no se acompañan espiritualmente, cuando la unión es solo corporal, pero las almas están distantes, o sea, no está siendo un amor verdaderamente humano. San Juan Pablo II insiste mucho en la integridad de la persona humana. Y por eso la donación de una persona humana es una donación de un ser histórico, un ser que va a existir en el tiempo,
Es la donación de un ser que tiene familia, que tiene pasado, que tiene un futuro. O sea, un hombre es un complejo muy grande de relaciones. Y todo eso es lo que entrega un verdadero amor humano. En segundo lugar, es total, que justamente lo que acabamos de decir. En el verdadero amor conyugal se comparte todo sin reservas indebidas o sin cálculos egoístas, se comparte todo. Quien ama de verdad a su propio cónyuge no lo ama solo por lo que de él recibe, sino lo ama por él mismo, gozoso de poder enriquecerlo. Fíjense, en el lenguaje bíblico, la unión conyugal, la unión sexual, muchas veces es expresada por la palabra conocerse, ¿no? Porque justamente hay cosas del alma, podemos decir, hay decisiones de la libertad que no son conocidas, o hay aspectos, podemos decir, de todo lo que es una persona humana, que no son conocidas hasta que no se da esa entrega. Vamos a decir que, por ejemplo, un esposo conoce a su esposa como madre, que no la conocía antes. Cuando era novia no la podía conocer como madre. Ese aspecto de su personalidad no se había revelado. Porque se entrega todo. La diferencia es esencial entre el amor instintivo, que es un amor posesivo, y el amor espiritual, que es un amor de entrega, como decíamos recién. Es oblativo. El animal, llevado por su instinto, se mueve a satisfacer una necesidad individual o de la especie. Sí, tiene que propagar la especie. En cambio, el hombre, llevado por el amor espiritual, se mueve a satisfacer la necesidad de otro, ¿no? Y por eso, en la entrega de los esposos, se busca satisfacer y hacer feliz al otro. Para eso se debe tener gobernado el propio deseo, se debe tener un autodominio. No se puede entregar el que no se posee. Y por eso el hombre tiene que poseerse plenamente para poder entregarse totalmente. Humano, total, fiel y exclusivo hasta la muerte. Exclusivo porque justamente la igualdad de dignidad del hombre y de la mujer es lo que establecen que tienen que ser exclusivos. No hay una superioridad de dignidad, por lo cual tenga que haber un pacto desigual donde una tiene que pactar con uno para siempre, pero ese uno puede pactar con muchas. Es la misma dignidad. Y por eso la exclusividad nace de esa igualdad. Y fiel. Una entrega hecha y no recortada. Una entrega hecha incondicionalmente. Fidelidad, decía Pablo VI, que puede resultar difícil, pero que siempre es posible, noble y meritoria. Siempre es posible, incluso en los casos de abandono, porque el hombre puede ser fiel a su palabra dada. Ese es el tema. Los esposos tienen que comprender que cada uno ha hecho una entrega y se le pide a él que sea fiel a la entrega. No se le pide que garantice que el otro sea fiel a la entrega, sino que él se mantenga fiel a la elección que él hizo porque es su vocación. Sigue diciendo Pablo VI, la fidelidad matrimonial quizás sea hoy en día uno de los valores matrimoniales más rebajados. Esto lo dice el padre Miguel Ángel Fuentes, porque no se encara con la fidelidad de un don total. Porque el que hace una donación total ya no tiene vuelta atrás.
Porque si tiene vuelta atrás es que entonces no fue total. Nadie puede entregar 2 veces una totalidad. Nadie puede entregar 2 veces una totalidad. Si yo entrego todo, me quedé sin nada, no puedo entregar más. Entonces, ¿por qué se pone en tela de juicio la fidelidad? Porque no hay totalidad en la entrega. Porque algo se guardó y entonces pues se le puede entregar a otro. Finalmente, es el amor auténticamente humano y conyugal, es fecundo. Como dice Pablo VI, el amor no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas, ¿no? San Juan Pablo II insiste mucho en que el amor es el fundamento del matrimonio, pero el matrimonio como comunión de amor es comunión de vida y prolonga la vida y prolonga entonces la efusión del amor, ¿no? O sea que por eso en la familia el matrimonio es la fuente del amor y de ahí brota el amor hacia los hijos. Y es fecundo en nuevas vidas. Y remarca sobre todo el Santo Padre que a veces no necesariamente vida biológica, sino en todo tipo de vida. Y por eso, como veremos un poco más adelante, el grandísimo daño que hace la anticoncepción y la mentalidad antinatalista al amor conyugal, porque atenta contra uno de los elementos del verdadero amor de los esposos. Porque un amor que no es fecundo es un amor recortado, entonces no es total. Porque Dios ha previsto que en esa unión de amor, si la naturaleza lo prevé de acuerdo a los ritmos biológicos de la mujer, si la naturaleza lo prevé, se dé entonces una prolongación en una nueva vida. De allí que el mismo Pablo VI dice, entre los métodos naturales y la anticoncepción hay un abismo. No son lo mismo, para nada. Porque uno respeta el plan original de Dios que ha inscrito en la naturaleza del hombre y la mujer una capacidad de autodominio y períodos biológicos de fecundidad, mientras que el otro hay una intervención artificial del hombre contra el designio de Dios. Y por eso daña el amor conyugal, daña la comunión de amor. La unidad entonces es fruto de esa fusión de 2 totalidades, ¿no? La indisolubilidad del matrimonio, la fecundidad, son exigencias entonces de ese pacto de amor conyugal. Insisto, es importante comprender esto, que no son cosas que le vengan de afuera al matrimonio, nadie le impone, sino que Dios inscribió en nuestro corazón vocación al amor. El amor que no es total, que no es permanente, donde se funda la indisolubilidad. El amor que no se prolonga en nueva vida. Y cuando digo vida, uno dice, bueno, quien no puede transmitir la vida biológicamente, existen 1000 modos de ayudar a que la vida se prolongue, ¿no? En la adopción, en la atención a los necesitados, en la caridad con los pobres, en la sonrisa es vida. Son exigencias todas estas, de lo que es el verdadero amor. Y por eso, aunque los esposos no sean conscientes, porque muchas veces no se es consciente, pero cuando se atenta contra alguno de estos elementos, se atenta contra la unión de los esposos, contra la conyugalidad. Un amor que no es exclusivo, no es total, y que no es perpetuo, y que no es fecundo, no es verdadero amor. Por eso, dado que existe una vocación al amor, que un modo de concretarla es la vocación matrimonial, se plantea entonces el modo de concretarla, lo que sería la elección de esta vocación,
sea, el reconocer que Dios me ha llamado a esta vocación y el buscar a la luz del plan de Dios la persona idónea para acompañarme en esta vocación. La elección de la vocación y la elección del cónyuge. Considerado entonces el matrimonio de este modo como vocación divina, como plan de Dios sobre dos personas, sobre un hombre y sobre una mujer, vemos que es fundamental la elección del cónyuge, porque son los compañeros que buscan juntos la santidad. El uno para el otro es el camino que los lleva a la unión con Dios. Entonces, tengo que elegir con quién voy a caminar, que el camino me ayude. Y hay algo de cierto en esto de que decimos que cada uno tiene su media naranja, porque realmente Dios ha dispuesto que tal persona sea mi compañero de camino, que tal mujer acompañe a tal hombre a tal mujer. Pero tampoco hay que verlo de un modo meramente determinista, como un destino, porque es la elección, es la decisión de la libertad la que va a convertir a la otra persona en la media naranja mía. Podemos decir que en la elección del cónyuge se elige un compañero, pero un compañero que se va a hacer compañero, no que ya es compañero perfecto. Y que justamente el hacerse mutuamente compañero, nadie es espontáneamente complementario de otro. Entonces, primero tiene que haber una decisión, una elección, y basados en la fidelidad de esa elección se va a ir gestando esa complementariedad. Y por eso, para decir una frase así parafraseando, podemos decir que es elegir una media naranja que se terminará convirtiendo por la fidelidad en una sola carne. ¿No? Es ver ciertos rasgos pero no está, nadie, insisto, nadie va a elegir a su esposo como va a ser su esposo perfecto. Nadie puede elegir al cónyuge como va a ser ese cónyuge cuando ya haya alcanzado la santidad. Van a tener que juntos, en base a una decisión firme de caminar juntos, ir cada uno perfeccionando al otro, completando, volviéndolo realmente esa media naranja, haciéndose realmente los dos una sola carne. Por eso, aquí me parece importante destacar lo que es la fuerza de esa elección, la grandísima virtualidad que tiene el consentimiento matrimonial. Es un sí que abarca una totalidad, es un sí que, como dice San Tomás, cambia el estado de vida. Esta persona era soltera y por un sí cambió su estado de vida. Ahora ya no es más una persona sola. Ahora son dos personas juntas. Y que se ha vinculado de un modo definitivo. Pío XI, en una hermosa encíclica Casti Connubii, remarcaba justamente la importancia única de ese acto de libertad que se da en el consentimiento, por el cual los esposos se entregan totalmente el uno al otro, de una vez para siempre, sin condicionamientos. Decía el Santo Padre, mas aunque el matrimonio sea una institución divina por su naturaleza, con todo la voluntad del hombre tiene su parte en él. Y por cierto, una parte muy noble, porque todo matrimonio, en cuanto que es una unión conyugal entre un determinado hombre y una determinada mujer, no se realiza sin el consentimiento de los esposos. Y ese acto libre de la voluntad por el cual una parte y otra parte entrega y acepta el derecho propio del matrimonio es tan necesario para la constitución del verdadero matrimonio que ninguna potestad humana lo puede suplir. Nadie puede dar consentimiento por otro. ¿No? De allí la necesidad de que el consentimiento sea absolutamente libre, sin ningún tipo de violencia, sin engaño, sin ningún tipo de coacción.
Es cierto, dice Santo Padre, que esta libertad, dice, no da más atribuciones a los cónyuges que la de determinarse o no a contraer matrimonio y a contraerlo precisamente con tal o cual persona. O sea, lo que la libertad del hombre puede elegir o contraer matrimonio o no contraerlo, y elegir contraerlo con fulano o con mengano. Pero no puede elegir, dice, sobre la naturaleza del matrimonio. No puede elegir que sea uno con uno, ni una con una. Eso no lo puede elegir, porque eso ya está en el designio de Dios. Es elegir si a mí Dios me ha dado esta vocación y con quién. Pero no puede elegir sobre la naturaleza. Y por eso no puede cambiarlo. El consentimiento matrimonial es un grandísimo acto de libertad que tiene consecuencias eternas. Es una decisión que incluso tiene consecuencias eternas. Donde con una sola palabra el hombre y la mujer se hacen una entrega mutua total. En una afirmación se dona toda la persona humana, con su historia y con su futuro. Y justamente hago un paralelo con lo que dice Santo Tomás respecto de lo que es la consagración religiosa. Cuando dice el religioso tiene que hacer voto, dice, porque el hombre, dice, no puede entregar en un solo momento toda su vida porque no la posee. Porque la vida del hombre se va dando en momentos sucesivos. Yo no tengo mi mañana, yo no soy dueño de mi mañana. Vamos a decir que mi libertad es la que me hace dueño de mi mañana. Y por eso dice, es necesario que el hombre se vincule con voto, es decir, prometa algo libremente, dice, para entregar toda su vida. Lo dice literalmente, el hombre no puede entregar a Dios toda su vida de una sola vez, ya que la vida no existe entera en un momento. De ahí que no tenga otro modo de ofrecer a Dios toda su vida que entregándose por medio de un voto. Y por eso los esposos, yo no sé si mañana, un esposo no sabe si mañana se va a enfermar o no. No sabe si mañana va a engordar o no. Pero en un solo acto libre entrega su gordura o su enfermedad. Y la esposa en un solo acto libre acepta la gordura y la enfermedad del esposo, que no lo saben. Pero por eso es la fuerza del acto del consentimiento matrimonial. Y por eso el mismo Santo Padre Juan Pablo II decía cómo la vocación consagrada a la virginidad, en la virginidad y el matrimonio, tienen que alentarse a la fidelidad mutuamente, porque son realmente dos entregas muy grandes. Es decir, los matrimonios tienen la necesidad del testimonio, de la fidelidad a la virginidad consagrada. Y del mismo modo, muchas veces anima a los consagrados el testimonio de la fidelidad matrimonial, en todas las dificultades. Es decir, la fidelidad a una palabra dada. La fidelidad entonces se presenta como una exigencia del amor, de un amor, decíamos, que es reflejo del amor de Dios por el hombre. El amor de Dios no tiene condicionantes, es siempre fiel. Y el amor de los esposos es signo del amor de Dios por el hombre. Todo lo que he dicho hasta ahora es lo que se conoce como el matrimonio natural. Es decir, hasta ahora he hablado de lo que es el plan de Dios al crear al hombre, varón y mujer, y todo lo que nosotros podíamos deducir con el uso de nuestra razón, ¿no? Porque si bien es cierto que he hablado de Dios, de la creación, pero esas son verdades que se pueden alcanzar con la razón. Por eso, el matrimonio natural tiene esas mismas exigencias de ser exclusivo, indisoluble, abierto a la vida, fecundo, perpetuo, porque eso se funda
como decíamos, en la capacidad del hombre libre de elegir. Pero ese matrimonio natural se vio herido por el pecado y por eso el hombre no podía vivir de un modo pleno la institución matrimonial, ¿no? De allí que Cristo, cuando le presentan esa discusión sobre el divorcio según la ley de Moisés, Él dice que eso fue permitido por Dios debido a la dureza del corazón, ¿no? Es decir, para que en vez de repudiar a la mujer, ¿no? O sea, el hombre, lo que solían hacer los judíos en vez de repudiarla era matarla. Y de ese modo volvían a quedar libres. Entonces, para que no la mate, preferible que la repudie. Pero no es el plan de Dios. El hombre herido por el pecado no podía entonces vivir esta comunión de amor de un modo, como hemos dicho, fiel, total, fecundo. Y por eso empiezan a verse esas fisuras. Y a lo largo del libro de Génesis se va viendo la poligamia, el onanismo, ¿no? Pero Cristo, en su obra redentora, no solo ha sanado el matrimonio, devolviéndole a los esposos la capacidad de poder cumplir con este plan de Dios, sino que además lo ha elevado a la dignidad de sacramento. Es decir, lo ha hecho signo eficaz de la gracia de Dios. Por eso, entre los bautizados, o sea, entre aquellos que son hijos de Dios, está la obligación de contraer matrimonio sacramental, ¿no? Porque el hombre o está en estado de gracia o está en estado de pecado. No existe un estado neutro. De allí que los que han sido llamados, o sea, que, digamos, que a un pagano, que alguien que no ha conocido a Jesucristo, forma un matrimonio natural, y de hecho se da, y como era, podemos decir antes, la obra de la redención, que un hombre y una mujer se eligiesen y viviesen para toda la vida y fuesen fecundos, es lícito y está bien, pero los bautizados que ya viven bajo el régimen de la gracia deben entonces vivir en un matrimonio sacramental, porque el hombre actualmente redimido, pero herido por el pecado, no puede cumplir los mandamientos sin la ayuda de la gracia. Entonces ya el hombre no puede aspirar a vivir una fidelidad puramente natural, no puede vivir una fecundidad puramente, o sea, basada en sus fuerzas. Sí o sí necesita la ayuda de la gracia de Dios. Y por eso la diferencia entre el matrimonio natural, podemos decir, el matrimonio sacramental, es que el matrimonio natural es pacto de dos, mientras que el matrimonio sacramental es un pacto entre tres. El varón, la mujer y Dios, que se compromete a darle las gracias necesarias para que los esposos puedan cumplir su misión, ¿no? Y por eso ese vínculo matrimonial que se genera por el mutuo consentimiento, que es un vínculo indestructible, que solamente la muerte lo puede romper, ese vínculo es la fuente de la que brota la gracia, ¿no? Podemos decir que los esposos ante Dios pueden presentar en un momento de dificultad mutua o la dificultad en la educación de los hijos, presentan a Dios el vínculo matrimonial como diciéndole: Señor, tenemos derecho a que nos dé las gracias necesarias, porque nosotros te hemos puesto como garante de este vínculo, sobre el cual se ha fundado nuestra familia. El matrimonio como sacramento, dice Santo Tomás, tiene la misión de generar y conservar la vida física y espiritual. Y hace como un paralelo entre el sacerdocio y el matrimonio. Son los dos sacramentos de la Iglesia al servicio de la comunidad.
Si el sacerdocio tiene como función generar y conservar la vida espiritual, mientras que, dice, hay otros, hablando de los matrimonios, que generan y conservan la vida mediante un cometido físico y espiritual. Esto les compete a los que han recibido el sacramento del matrimonio, mediante el cual el hombre y la mujer se unen para engendrar hijos y educarlos para el culto de Dios. Por eso Juan Pablo II decía, el matrimonio edifica a la iglesia. Le da hijos a la iglesia. Sin matrimonio, la iglesia no puede tener hijos, porque son los esposos los que engendran nuevas vidas y transmiten la fe, vamos a decir, y a eso les está el cometido de educar, no solo generar la vida, sino educarla. Por eso también la exclusividad de los esposos y la perpetuidad es una exigencia dada por la educación de los hijos también, no solo por el pacto conyugal, sino que los hijos necesitan la figura paterna, la figura materna y la perpetuidad en el tiempo, es decir, que estén juntos y ver a sus padres juntos. El sacramento del matrimonio, entonces, es un pacto de tres, y donde Dios derrama su gracia para que los esposos puedan cumplir fielmente su misión. Y además, decíamos que el matrimonio natural era un signo de lo que es el amor de Dios por los hombres, en la creación del hombre. Bueno, el matrimonio sacramental es un signo de la unión de Cristo con la Iglesia, ¿no? Una unión en la cual Cristo santifica a la Iglesia mediante su sacrificio en la cruz. Y por eso ese es el modelo de los esposos y de las esposas, la unión de Cristo con la Iglesia. La unión también, dice Santo Tomás, de el Verbo eterno de Dios con la humanidad, o sea, la encarnación. Y por eso es indestructible el vínculo matrimonial, porque es signo de la encarnación. Y Jesucristo unió la divinidad a la humanidad de una vez para siempre. Jesucristo en este momento está en el cielo con alma y cuerpo humano. Y no lo va a separar nunca de su divinidad. Y el vínculo matrimonial es signo de eso. Por eso, los esposos, cuando tienen una dificultad, tienen que aferrarse al vínculo. Es el vínculo, la fuente de la cual sacan fuerza, de la cual sacan gracia. Por eso fue lo primero que atacaron los enemigos de la familia. Porque en el vínculo matrimonial, los enemigos, el divorcio, ese intento por destruir el vínculo matrimonial, están destruyendo el cimiento. Y muchas veces los esposos pueden pasar crisis en el amor, pero estando el vínculo, estando el fundamento, estando la raíz, como que irán al vínculo de vuelta a beber en ese pacto que han hecho, volverán a encontrar fuerza, volverán a encontrar luz para poder seguir adelante, para tomar la difícil tarea de educar a los hijos y de vivir en su comunión de amor. Muy rápidamente podemos mencionar lo que serían los enemigos, entonces, de la vocación matrimonial. Radicalmente el enemigo principal será el egoísmo, porque es todo lo que se opone a la entrega. Si lo propio del amor esponsalicio, el amor conyugal, es una entrega total, el egoísmo siempre tratará de recortar la entrega, ¿no? Y pongo ahí el libertinaje, es decir, la inmadurez de la libertad. Una libertad que no es madura, una libertad que realmente no se posee, que es esclava, podemos decir, esclava de las pasiones, esclava de las modas, de las presiones sociales. No puede construir un matrimonio, porque decíamos que el consentimiento es un acto de una libertad totalmente pura. Es una libertad que conoce y que sabe lo que quiere. Juan Pablo II hablaba de esa comunión en la verdad y el amor.
O sea, una decisión tomada con inteligencia y con voluntad. Bueno, una libertad inmadura que nadie puede dar lo que no posee. Entonces alguien que no se posee a sí mismo no puede entregarse. De allí, por ejemplo, los estragos que hacen las relaciones prematrimoniales, porque fomentan esta libertad inmadura, fomentan entregas de personas que no están capacitadas para esa entrega. Padre Miguel Ángel Fuentes hace un paralelo, dice, así como para la vocación sacerdotal se exigen tantos años de sacerdocio, y un seminarista, por más que haya estudiado 6 años, si celebra una misa sin estar ordenado, la misa es inválida, no hace nada, o si escucha una confesión, es una simulación. ¿Sí? Los novios, hasta que no realmente hagan la entrega de la libertad, no son aptos para hacerla. Y por eso, dice, en toda relación prematrimonial es como que se roba algo. Porque algo que todavía no me pertenece a mí, esa persona no me entregó su totalidad. No me entregó su libertad. Le estoy robando el cuerpo cuando no me entregó su libertad. Porque aunque lo diga que lo entrega libremente, no puede hacer una entrega verdadera si no tiene la libertad madura. Los condicionales, es decir, las decisiones condicionadas. Yo voy a estar con esta persona siempre y cuando se porte bien. Yo voy a estar con esta persona siempre y cuando no se enferme. Cuando se pone algún condicionamiento, ya se hace fracasar. Por eso, el mismo Padre Fuentes dice, el divorcio es una profecía, o sea, la mentalidad divorcista es una profecía que siempre se cumple. Porque el que se casa pensando que puede llegar a fracasar, a divorciarse, seguramente sí o sí lo va a hacer. Porque se ponen condicionantes. Finalmente, como decíamos, la anticoncepción, porque aunque se piense muchas veces que la unión conyugal de los esposos puede ser verdadera sin estar abierta a la vida, no es verdaderamente una entrega total, no es una unión conyugal. Porque un esposo o una esposa que se entregan utilizando algún método anticonceptivo, no están entregando al otro su capacidad de ser padre o su capacidad de ser madre. Se está recortando la entrega. Y por eso, como decimos, a la larga, eso daña muchísimo la relación conyugal, ¿no? Y después, muchas veces los esposos no saben por qué, no se entienden, por qué empiezan a tener problemas después, y es porque realmente durante mucho tiempo estuvieron recortando sus entregas. Estuvieron, como decir, mintiéndose mutuamente. Todo esto que acabamos de desarrollar doctrinalmente, lo quiero ahora mostrar de un modo más gráfico en una carta de una joven novia de 21 años a su novio, o mejor dicho, a quien pretendía ser su novio. Una muchacha que era creyente, pero que estaba alejada de la fe hace un par de años, y que al conocer a este joven católico que le presentaba justamente como un plan de vida, una vocación cristiana, a un matrimonio cristiano, se choca entonces contra todo este dilema, como entra en crisis el planteo de su propia vocación, de su vocación matrimonial. Si para poder dar una respuesta a este joven, primero tiene que dar una respuesta a Dios, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿qué quiere Dios de mí? Y si Dios quiere que de mí esto, ¿sí me tengo que entregar a esta persona o no? Lo que voy a leer ahora es una carta en la cual ella como que responde a reiteradas cartas donde este muchacho le hacía todo este planteo de este futuro, ¿no? Como que le hacía las propuestas de lo que sería la vida juntos si
se ponían de novios y se casaban, ¿no? Él le planteaba todo un ideal de católico militante. Y esta joven, toda conflictuada, donde varias cartas antes manifiesta todo el tedio de la soledad. En muchas cartas dice que se siente sola, que nada puede colmar la soledad que tiene. Y entonces está debatiendo entre si volver a la fe o no. Le escribe la siguiente carta. Primero comienza a escribir y está muy turbada y corta y luego retoma, ¿no? Entonces dice: mi vida, han transcurrido varias horas y ahora, después de la oración, la paz, la luz. Dios me escucha, Él es mi testigo, sabe que lo amo, que lo necesito y que mis llantos, mis pesares no fueron vanos. Siempre anhelé llegar a ser en alguien y para alguien. Fíjense, en ese renglón está el planteo de la vocación como una cuestión existencial. Siempre anhelé llegar a ser en alguien y para alguien. Mi carga no es valiosa, pero la ofrecí. Mi alma es oscura, pero yo la di. Está hablando de los años que vivió alejada de la fe. Y él, con mayúscula, o sea, Dios la aceptó, la rescató de las aguas y espera de mí para purificarla. Entonces después la dará a mi ser para que pueda llegar a ser. La necesidad de la unión con Dios para poder llegar a ser. Dice: yo le entregaré mi alma a Dios, Él me la devolverá. Y así yo llegaré a ser, podré ser alguien. Y entonces construir, concretar por Él y en Él mi aspiración. La necesidad de fundar su vocación en Dios. Los años pasados, con sus caídas, tinieblas, tanteos inútiles, no fueron sufridos vanamente. Él sabía, pero yo no. De ahí mi angustia y mi desesperación. Ahora sé, Él necesitaba mis lágrimas para salvarme, llanto del alma para lavar mi alma. Yo no sabía, pero ahora acepto, ¿no? El aceptar que Dios haya permitido su desviación, ¿no? Una humildad grandísima, aceptar que Dios haya permitido que mis caídas. Él sabía, pero yo no. A mí me hizo sufrir, pero Él sabía. Ahora sé que Cristo murió también por mí, por este pobre ser. Y acepto su sacrificio, su sangre. Me ayudará a amarlo y a quererte a ti. Y ahora empieza, vamos a decir, se ha vuelto a fundar en Dios y ahora empieza a describir su vocación matrimonial. Mi vida, no sé si logro explicarme. El Señor quiso mi sufrir para luego liberarme, para cuando libre poder realizarme. Fíjense la necesidad de saberse libre, poder ser en Él y en ti, para Él y para ti. ¿Comprendes mi amor? Tú no debes estar agradecido por mi amor. Fíjense, ahí como que le está diciendo: no me tienes que agradecer que yo te quiera, porque es Dios el que me ha dicho que te quiera. Es Dios el que puso en mi corazón esta vocación para que la viva contigo. ¿O no? No es eso lo que quise decir. Él me puso ante ti, puesto que te necesita. Yo estoy a tu lado para ayudarte, para apuntalarte en el cumplimiento de su misión, para limpiar tu frente, para reconfortarte. Esa mi tarea es pobre, pequeña, pero grandísima en trascendencia. Fíjense, ahora creo saber lo que Él, mi Señor, quiere de mí, y al saberme útil soy feliz.
Dios me necesita para ti. O sea, no concibe otro modo de servir a Dios que con esta persona. Tu tarea será larga, dolorosa, pero siempre encontrarás mi mano. Y elevando los ojos cansados a Él, daremos gracias. Siempre estará con nosotros por la fe, por su amor. La confianza en que Dios va a estar ahí. Y siempre estaré a tu lado por su amor, por mi amor. Primero por el amor de Dios y después por su amor humano. No se fía de su amor humano, sino está apuntalado en el amor de Dios. Y por su amor seremos felices y en su amor viviremos dichosos. Falta aún para comenzar a vivir en su gracia algo pequeño y enorme. Falta ir a confesarse. Pronto iré a ver al Padre Verde, Él a través de sus palabras me perdonará y entonces comulgaremos juntos, henchida el alma en cantos de alabanza y de gloria y de gracias. Volverá Él a reinar en mí, será nuevamente la primera comunión, o será realmente mi primera comunión. Y luego Él será mi amoroso dueño, y yo su siempre esclava, y lo amaré en ti, y lo serviré en ti. Es una expresión perfecta de lo que es la vocación matrimonial. Servir a Dios en el cónyuge, amar a Dios en el cónyuge. Él nos unió, Él nos separará. Desde ese día maravilloso debemos estarle agradecidos. Nuestra vida será entonces vida en Él y por Él. Participará de su infinito amor y será gracias a su infinita bondad. Ya no habrá pesares ni escabrosas luchas que no podamos afrontar. Él nos protegerá, Él cuidará de nosotros. Mi vida estoy cansada y muy dolorida. Dios sabrá perdonarme si en algo he pecado al hablar de Él. Ahora Él me espera. Conversaré y le contaré cuánto te quiero para que me resoñe un poquito si te amo demasiado. En esta sencilla carta de una jovencita de 21 años se trazó lo que sería el plan de vida matrimonial que tendría a estos esposos unidos 48 años. Pero me parece muy luminosa realmente, mostrando todos los elementos de lo que acabamos de decir. Una vocación al amor, a un amor de comunión, hemos dicho una comunión de amor, y la elección de la vocación y la elección del cónyuge, el sostener la fidelidad apoyados en la fidelidad de Dios como garante de su unión. Por eso, para ir concluyendo, es importantísimo volver a plantear el matrimonio como vocación, es decir, como elección, ¿no? Como una elección que hacen los cónyuges de cumplir una misión que Dios tiene para ellos. Y sobre esa elección fundar la familia. A menudo las dificultades en la educación de los hijos no nacen tanto por las malas relaciones entre los padres y los hijos, sino en que no se vive el matrimonio como vocación y por eso los hijos de algún modo pueden ver esa fisura en sus padres, ¿no? Y de allí que uno dice los valores principales no se transmiten por la palabra, se transmiten por el ejemplo. Muchos matrimonios se extrañan de que sus hijos no vivan la fe, de que sus hijos después no formen matrimonios. Y vale la pena plantearse muchas veces si es que realmente se vive el matrimonio como una vocación, como una elección vuelta a elegir cada día.
y con esa plenitud, como una elección incondicionada. El padre Miguel Ángel Fuentes, este sacerdote de nuestro instituto que he citado varias veces, en el año 2015, a raíz del Sínodo de las Familias que se iba a realizar, escribió un libro titulado, como ven ahí, Salvar el matrimonio o hundir la civilización. Un título medio apocalíptico, podríamos decir, capaz que uno diría exagerado, pero sumamente real y sumamente profundo. Porque el amor conyugal es el fundamento de toda la civilización. Y justamente porque, como señala el padre Fuentes, el vínculo conyugal, que es un vínculo libre y que es incondicional, es el más fuerte de todos. Es mucho más fuerte, dice, incluso que los vínculos de la sangre. Porque los hijos, los padres y los hermanos, muchas veces se tiene un vínculo incondicional con ellos, pero no es un vínculo elegido, ¿no? Y por eso no se vive como realmente una entrega, como una donación, porque yo no elegí a mis hermanos, ni elegí a mis padres, ni mis padres me eligieron estrictamente a mí. En cambio, los esposos se eligieron mutuamente y se eligieron de un modo incondicional. Y por eso el vínculo matrimonial es el más indestructible de todos los vínculos humanos que se pueden dar. Y por eso, si no hay matrimonios, imposible que se den una civilización, es imposible que se den realmente familias, imposible que se den sociedades. Se darán un montón de individuos egoístas, pero no se darán sociedades, civilizaciones, familias, ¿no? Vamos a decir, la comunión de amor conyugal es la fuente donde brota toda otra comunión de amor. San Juan Pablo II decía: toda familia descubre y encuentra en sí misma la llamada imborrable que define a la vez su dignidad y su responsabilidad, ¿no? Esa llamada a ser comunión de amor, comunión de vida. Y le decía: familia, sé lo que eres. Si eres comunión de vida, sé comunión de vida. Si eres comunión de amor, sé comunión de amor. Manifiesta realmente al mundo lo que eres. Remontarse al principio del gesto creador de Dios es una necesidad para la familia si quiere conocerse y realizarse según la verdad interior, no solo de su ser, sino también de su actuación histórica. Y dado que, según el designio divino, está constituida como una íntima comunión de vida y de amor, la familia tiene la misión de ser cada vez más lo que es decir, más comunidad de vida y de amor en una tensión que, al igual que para toda realidad creada y redimida, hallará cumplimiento perfecto en el reino de Dios, ¿no? Ser cada vez más comunión de vida, más comunión de amor, hasta llegar a una plena comunión de vida y amor cuando se instaure el reino de Dios. Ante esta cultura de la muerte en la cual vivimos, o anticultura, es urgente el testimonio del amor conyugal, del matrimonio como fundamento de la familia, para poder empezar a construir una civilización del amor, civilización en la que la familia y el matrimonio como fundamento de la misma tienen esta misión con la cual encabezamos el lema de estas jornadas: custodiar, revelar y comunicar el amor de Dios.